Hola gente bella, no podía empezar este video sin antes decirles que feliz año nuevo 2026. Como sabrán, pues hoy es 30, mañana es 31 y no iba a cambiar la fecha para no mover mucho pues el horario que tenemos. Así que decidí desearles el feliz año desde hoy. Así que espero que tengan un muy buen inicio de año, que para aquellos que tienen sueños, ya saben que por temas de universidad y trabajo pues se puede tardar más, pero que sea un gran paso para aquellos que todavía están en búsqueda de ese sueño y para los que están a punto de lograrlo, espero que este sea su año. Así que muchachos, bendiciones y éxitos y bueno, los dejo con la historia de hoy. Nos vemos en un próximo relato. La casa olía a lana mojada y a Jim Beam. Era una caja gris al final de un camino de tierra que se inundaba cada primavera. Por dentro, las paredes estaban limpias. Había clavos sobresaliendo del yeso en el pasillo, pero nada colgaba de ellos. En el baño había un solo cepillo de dientes en el vaso y una barra de jabón áspero que olía a piedra pómez. Solo estábamos mi papá y yo. Papá era un tipo grande, de hombros anchos y pesado. Trabajaba en el aserradero. Llegaba a casa todos los días a las 5:30 con aserrín atrapado en las cejas. Teníamos una rutina. Él se lavaba las manos en el fregadero de la cocina, tallándose hasta que la piel le quedaba roja, y luego calentaba la cena. Usualmente era chill de lata o salchichas hervidas en agua. Comíamos de pie en la barra. ¿Cómo te fue en la escuela? Preguntaba él. Bien, decía yo. ¿Aprendiste algo? Matemáticas. Bien. Eso era todo. Ese era el único lapso de tiempo donde él era mi papá. A las 6:30 ponía su plato en el fregadero. Caminaba hacia el gabinete que estaba sobre el refrigerador y bajaba la botella cuadrada. Luego agarraba un vaso y se iba a la mesa. La mesa de la cocina era pequeña, empujada justo contra la pared. Él arrastraba su silla para no quedar de frente a la habitación. Se quedaba frente a la ventana. Nuestro patio trasero estaba descuidado. Solo maleza que llegaba a la cintura y un viejo juego de columpios oxidado que yo no tenía permitido tocar. A lo largo de la cerca trasera había un enorme enredo de rosales silvestres, una pared de espinas. Papá se sentaba allí y observaba esas rosas. Servía el whisky, sin hielo, y se lo bebía como si fuera medicina. Para el segundo vaso, el aire en la casa se ponía pesado. No gritaba de inmediato, simplemente dejaba de moverse. Se quedaba mirando el vidrio de la ventana, tamborileando el dedo contra la mesa una y otra vez. Yo conocía ese ritmo. Ese ritmo significaba que yo necesitaba ser invisible. Me llevaba mis carritos a la sala. Aprendí a rodarlos sobre el tapete porque, si los rodaba sobre el piso de madera, hacían mucho ruido. Y si yo hacía demasiado ruido, papá estallaba. ¡Silencio! Decía él, sin siquiera darse la vuelta. Así que yo jugaba en silencio. Construía torres con revistas y las derribaba en cámara lenta para que no hicieran ruido al caer. Era aburrido. Tener miedo es, en gran parte, simplemente estar aburrido. Te quedas ahí sentado con las rodillas pegadas al pecho, esperando que el adulto se desmaye para poder ir al baño sin que te griten. No tenía con quién hablar, ni hermanos ni hermanas. No se me permitían amigos en casa, porque la casa es un desastre, a pesar de que la casa estuviera vacía. Por eso no me asusté cuando vi la sombra. Fue un martes.
Había estado lloviendo durante 3 días. El techo tenía una gotera en el baño, goteando dentro de una cubeta con un ritmo constante y enloquecedor. Papá iba por su tercer vaso. Estaba refunfuñando frente a la ventana. Yo estaba detrás del sofá. Miré hacia el pasillo. Había algo parado en el umbral. Era enorme. Tenía que encoger los hombros para caber bajo el marco de la puerta. Vestía una túnica larga y marrón que se veía tiesa, como lodo seco. Dio un paso. La pesada tela crujió como papel desmoronándose. Me presioné contra el respaldo del sofá. Dejé de respirar. La cosa entró en la luz de la sala. Su cara era de un color púrpura oscuro y brillante. Estaba hinchada y tensa, como un globo a punto de explotar. No tenía ojos, solo 2 hendiduras abultadas. No tenía nariz. Su boca colgaba abierta, chueca, balanceándose hacia la izquierda. Me quedé mirándolo. Esperé a que me agarrara, pero no lo hizo. Solo se quedó allí, balanceándose de un lado a otro. Giró la cabeza, miró hacia la cocina. Papá estaba a 3 metros de distancia. Estaba mirando la ventana, agitando su bebida. ¿Papá? Susurré. Él no me oyó, pero la cosa sí. La cabeza púrpura giró, crujió sobre su cuello. Me miró hacia abajo. Cerré los ojos con fuerza. Escuché el crujido de la túnica tiesa acercándose. Olí a tierra mojada y monedas viejas. Y entonces sentí un toque frío en mi cabeza. Me acarició el cabello. Fue un movimiento espasmódico y torpe. Abrí un ojo. La cosa estaba arrodillada frente a mí. El rostro púrpura e hinchado estaba a centímetros de distancia. Un hilo de saliva colgaba de su boca chueca. Me acarició de nuevo. Papá tosió en la cocina. La cosa se puso de pie desplegándose como una araña y retrocedió hacia el pasillo oscuro. Me toqué el cabello. Se sentía frío. Regresó la noche siguiente y la noche después de esa. Lo llamé Mr. Purple Face. Usualmente aparecía alrededor de las 7 cuando papá ya estaba sumergido en la botella. Se quedaba parado en la esquina junto a la televisión mirando. Me di cuenta bastante rápido de que papá no podía verlo. Papá pasaba justo a su lado para ir al baño. Se estremecía, se frotaba los brazos. Tal vez murmuraba algo sobre una corriente de aire, pero nunca levantaba la vista. Mr. Purpleface se convirtió en mi secreto. Empecé a hablar con él. «Este es mi camión rojo», susurraba sosteniéndolo en lo alto. Mr. Purpleface se inclinaba. Hacía ese sonido de chasquido en lo profundo de su garganta. Una noche a papá le fue muy mal. Había perdido sus llaves y estaba destrozando la sala, tirando todos los cojines al suelo. ¿Dónde están?, gritó. Me señaló con el dedo. ¡Tú las tomaste! Yo no fui. ¡No mientas! Dio un paso hacia mí. Tenía la cara roja. Levantó la mano. Me estremecí. De repente, Mr. Purpleface se movió. Salió de la esquina. Se movió rápido y se puso justo entre mi papá y yo. Extendió sus brazos a lo ancho. Papá se detuvo. Parpadeó.
Se veía confundido. Miró directamente al pecho de Mr. Purpleface. Dios. Murmuró papá. Se frotó la cara. Está helando aquí. Se dio la vuelta y regresó tambaleándose a la cocina. Mr. Purpleface se volvió hacia mí. Se arrodilló. Me acarició la cabeza. Se quedó allí toda la noche haciendo guardia junto al sofá. Durante 2 años, esa fue mi vida. Papá, yo y el guardián en el pasillo. Pero cuando cumplí 7 años, las cosas cambiaron. La lluvia empezó y no se detuvo. El patio trasero se convirtió en un pantano y papá dejó de ir a trabajar. Cuando papá dejó de ir a trabajar, la casa se sintió diferente, se sintió más pequeña. Antes, yo tenía las mañanas para mí solo. Tenía el tiempo entre que bajaba del autobús y su regreso a casa para ver la televisión, comer algo y fingir que era un niño normal. Pero después de que perdió su trabajo, esas horas desaparecieron. Dijo que lo habían recortado. Dijo que el capataz era un tonto que no sabía distinguir la buena madera de la basura. Pero incluso a los 7 años, yo sabía que eso no era cierto. Sabía que lo habían despedido porque empezaba a oler a whisky desde el desayuno. Ya no salía de la casa. Trasladó su vida a la mesa de la cocina. Dejó de comer. Yo entraba a la cocina por la mañana y la lata de chill que había abierto la noche anterior seguía en la barra. La salsa estaba seca y oscura. Él solo bebía y observaba el patio. Era noviembre y la lluvia había comenzado. No era una tormenta. Era solo una llovizna gris y constante que nunca paraba. El camino de tierra se convirtió en fango. El patio trasero, que ya estaba descuidado, empezó a parecer un pantano. El agua se acumulaba alrededor de los columpios. Hacía que la maleza se viera negra y viscosa. Papá se obsesionó con eso. Se sentaba allí con la frente apoyada contra el vidrio frío, empañándolo con su aliento. Míralo. Solo mira ese desastre. Murmuraba. Yo me quedaba parado en el umbral sosteniendo mi tazón de cereal. ¿Mirar qué? El lodo. Se lo está llevando todo. Va a arruinar la línea de la cerca. Se giró para mirarme. Tenía los ojos rodeados de rojo y no se había afeitado en una semana. Su rostro se veía gris. No salgas allá afuera. No lo haré. Está lloviendo. Lo digo en serio. Dijo él. Agarró el borde de la mesa. No quiero que traigas esa inmundicia a la casa. Si te veo cerca de ese lodo, te voy a dar una paliza. No estaba gritando. Lo dijo en voz baja, como si me estuviera dando un consejo. Eso era más aterrador que los gritos. Regresé a la casa. El señor de cara púrpura estaba allí. Él también había cambiado. Al principio estaba tranquilo. Era solo una estatua que se quedaba en la esquina. Pero ahora que papá estaba en casa todo el día, Mr. Purpleface estaba allí. Él también había cambiado. Al principio estaba tranquilo. Era solo una estatua que se quedaba en la esquina. Pero ahora que papá estaba en casa todo el día, Mr. Purpleface estaba inquieto. No se quedaba en la sala. Caminaba de un lado a otro por el pasillo, arrastrando esa túnica marrón y tiesa sobre la alfombra. Caminaba hasta el borde de la cocina. Se quedaba allí por un minuto y luego se daba la vuelta. Parecía agitado.
el sonido de estertor húmedo en su garganta era más fuerte. Sonaba como agua burbujeando en una olla. Empezó a pasar mucho tiempo junto a la puerta de la cocina. Se quedaba parado justo fuera de la línea de visión de papá. Apoyaba su cabeza púrpura e hinchada contra el marco de la puerta y observaba a papá beber. A veces levantaba una mano gris y la extendía hacia papá. No lo tocaba. Solo mantenía la mano en el aire como si tratara de agarrar algo que no podía alcanzar. Intenté ignorarlo. Intenté jugar con mis carritos, pero el aire en la casa estaba demasiado tenso. Se sentía como una liga estirada demasiado. Un jueves se fue la luz. Era mediodía, pero el cielo estaba tan oscuro que parecía de noche. La lluvia caía con más fuerza ahora. Podía oírla golpeando el techo. Papá no se movió cuando se apagaron las luces. Estaba mirando el patio. Nunca se detiene. ¿Por qué no se detiene? Se puso de pie. La silla rechinó contra el suelo. Caminó hacia la puerta trasera y la abrió. El viento sopló la lluvia hacia la cocina. Empapó el frente de su camisa, pero él no pareció notarlo. Se quedó allí agarrando el marco de la puerta, mirando los rosales. ¡Oye! Fue la primera vez que lo escuché gritarle al patio. ¡Esa es mi propiedad! ¡Fuera de mi propiedad! Yo estaba escondido detrás del sofá. Miré por la ventana. No había nadie en el patio. Solo era lluvia y maleza. ¡Te veo! ¿Crees que no te veo? ¡Sé lo que estás haciendo! Le gritó al patio vacío. Mr. Purpleface salió del pasillo. Pasó junto a mí. Esta vez no me miró. Se movió rápido. Entró directamente a la cocina. La luz gris de la puerta abierta le dio de lleno. Su piel se veía húmeda. El rostro púrpura brillaba como el aceite. Se acercó por detrás de papá. Se paró tan cerca que su pecho casi tocaba la espalda de mi papá. Entró directamente a la cocina. La luz gris de la puerta le dio de lleno. Su piel se veía húmeda. El rostro púrpura brillaba como el aceite. Se acercó por detrás de papá. Se paró tan cerca que su pecho casi tocaba la espalda de mi padre. Y él seguía gritándole a la lluvia. ¡Aléjate de ahí! ¡Déjalo en paz! Mr. Purpleface se inclinó. Puso su cara justo al lado de la oreja de papá. Pensé que lo iba a morder. Pensé que le iba a arrancar la garganta. Pero no lo hizo. Simplemente abrió la boca. La mandíbula chueca colgaba floja. Respiró. Un estertor fuerte y húmedo justo en la oreja de papá. Mi padre se quedó helado. Dejó de gritar a mitad de una palabra. Se puso rígido. Se llevó la mano a la oreja como si un bicho se le hubiera metido. Y se dio la vuelta rápidamente. Mr. Purpleface estaba parado justo allí. Se alzaba imponente sobre papá. Pero mi padre miró a través de él. Miró al aire vacío donde estaba el pecho de Mr. Purpleface. Miró por toda la cocina con ojos de loco. ¿Quién está ahí? ¿Quién hizo eso? Mr. Purpleface no se movió. Solo se quedó mirando a papá con esos ojos hinchados y cerrados. Papá retrocedió hasta que chocó con la barra. Respiraba con dificultad. Se veía aterrorizado.
¿Hay alguien aquí?, gritó papá. Se le quebró la voz. Llamaré a la policía. Tengo un arma. Obviamente no la tenía. Agarró la botella de whisky de la mesa y la sostuvo como un garrote. ¡Muéstrate! Mr. Purpleface se inclinó hacia adelante otra vez. Extendió un largo dedo gris y le picó el pecho a papá. Él soltó un jadeo y se miró la camisa. Tocó el lugar donde el dedo lo había golpeado. Frío. Está muy frío, gimió papá. Mi padre corrió. No corrió hacia el fantasma, sino que pasó junto a él. Salió de la cocina a toda prisa y corrió por el pasillo hacia su habitación. Dio un portazo tan fuerte que los cuadros de la pared se sacudieron. Escuché el clic de la cerradura y me quedé solo en casa. Mr. Purpleface se dio la vuelta. Me miró. Ya no se veía aterrador, se veía triste. Caminó hacia donde yo estaba escondido y se dejó caer al suelo. Su túnica tiesa crujió. Extendió la mano y tomó la mía. Sus dedos estaban helados. Nos quedamos allí sentados por mucho tiempo, escuchando la lluvia y el sonido de papá llorando en su habitación. Ese fin de semana fue el más largo de mi vida. Papá no salió de su cuarto en todo el día y tuve que comer crema de cacahuete directamente del frasco con una cuchara. Y cuando finalmente salió, se veía peor. Tenía los ojos hundidos en la cabeza. Estaba temblando y se fue directo a la cocina. Ni siquiera me miró. Abrió una botella nueva. Se sentó a la mesa y retomó su vigilancia. La lluvia no paraba. Simplemente seguía cayendo. El patio trasero era un lago ahora. El agua era marrón y lodosa. Y el lunes por la noche me desperté. Todo estaba en silencio. La lluvia había disminuido hasta convertirse en una llovizna. Escuché un sonido en la sala. Parecía un rasguño. Salí de la cama y me acerqué a gatas a la puerta. Mr. Purpleface estaba parado junto a la puerta trasera de la cocina. Papá finalmente se había desmayado. Estaba desplomado sobre la mesa con la cabeza apoyada en los brazos. Estaba roncando. Mr. Purpleface estaba parado justo a su lado, pero no estaba mirando a papá. Estaba mirando la puerta. Estaba rasguñando la madera con sus uñas grises. Quería salir. Caminé hacia la cocina. Me mantuve cerca de la pared para no despertar a papá. ¿Mr. Purpleface? Él dejó de rasguñar. Giró su cabeza hinchada hacia mí. Señaló la puerta, luego señaló la cerradura. Quería que la abriera. Negué con la cabeza. Papá dijo que no. Papá dijo que no puedo acercarme al lodo. Mr. Purpleface inclinó la cabeza. Emitió un sonido suave. No era el estertor. Sonaba como un gemido. Señaló la puerta otra vez. Luego señaló los rosales allá afuera, en el patio oscuro. Solo señalaba. Su dedo gris descansaba sobre el vidrio. Miré hacia afuera. No podía ver nada. Solo eran formas negras y lluvia. ¿Hay algo allá afuera?, pregunté. Mr. Purpleface no respondió. Solo se quedó mirando el patio. Se quedó allí por mucho tiempo. Luego bajó la mano. Se veía derrotado.
y se giró hacia la ventana y simplemente observó la oscuridad. Regresé a la cama. El día siguiente fue martes, el día en que todo terminó. La noche del martes fue cuando todo acabó. Estaba lloviendo fuerte. El sonido del golpe sobre el techo era lo suficientemente ruidoso como para ahogar la televisión. Me fui a la cama temprano porque papá estaba de mal humor. Había estado caminando de un lado a otro en la cocina por horas, murmurando para sí mismo. Había terminado una botella y comenzado otra. Me puse la almohada sobre la cabeza, pero aún podía escuchar sus pasos pesados vibrando a través del suelo. Eventualmente, me quedé dormido. Me desperté porque la puerta de mi habitación se abrió de golpe. La luz del pasillo estaba encendida. Papá estaba parado en el umbral. Se veía enorme. Tenía la camisa desabotonada y manchada de sudor. Sostenía el cuello de la botella de whisky en su mano derecha. Levántate. Su voz era espesa. Estaba borracho, más borracho de lo que jamás había visto. Me incorporé y estaba temblando. ¿Qué? ¡Levántate! ¡Deja de esconderte aquí! Entró en la habitación. Me agarró del brazo. Su agarre me estaba lastimando. Me sacó de la cama a rastras. Papá, me estás lastimando. ¡Cállate! Estoy harto de que andes a hurtadillas. Estoy harto de que me mires así. Me jaló por el pasillo. Traté de clavar los talones en la alfombra, pero él era demasiado fuerte. Me arrastró hacia la cocina. Las brillantes luces fluorescentes zumbaban en el techo. La puerta trasera estaba entreabierta solo un poco, dejando que la lluvia fría entrara. Me empujó hacia la esquina. Me resbalé en el linóleo y caí con fuerza de rodillas. Por favor. Papá no me escuchó. Respiraba con dificultad, con el rostro rojo y desencajado. Me miró con puro odio. No se trataba de la lluvia. No se trataba del patio. Simplemente quería lastimar algo. Te doy un techo sobre tu cabeza. Y tú solo te quedas ahí sentado. Me juzgas. Levantó la botella. La sostuvo como un mazo. Dio un paso hacia mí. Echó el brazo hacia atrás para lanzar el golpe. Me hice bola en el suelo. Cerré los ojos con fuerza y me cubrí la cabeza con las manos. Esperé a que el vidrio me golpeara, pero no ocurrió. El aire en la cocina cambió. Olió a tierra mojada. Abrí los ojos. Mr. Purpleface estaba parado sobre mí. Había salido de las sombras. Estaba parado entre papá y yo. Estaba frente a papá. Se veía enorme bajo las luces de la cocina. Su túnica marrón estaba tiesa y húmeda. El lodo goteaba del dobladillo hacia el piso limpio. Tenía los brazos extendidos a lo ancho. Me estaba protegiendo. Papá se detuvo a mitad del golpe. Parpadeó. Miró el espacio frente a él. Al principio se veía confundido. Entornó los ojos como si no pudiera enfocar la cosa que estaba allí parada. Y entonces sus ojos se agrandaron. Soltó la botella y se hizo añicos en el suelo. El whisky marrón salpicó sobre sus botas. Papá dio un paso atrás. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Tú, Susurró papá.
Miró hacia arriba, al rostro púrpura e hinchado. Miró la nariz plana. Miró la mandíbula chueca que colgaba floja. Papá emitió un sonido que no parecía humano. Fue un chillido agudo. Puso las manos frente a su cara. No. Atrás. Mr. Purpleface dio un paso adelante. Se inclinó. Puso su rostro justo frente al rostro de papá. Mi padre gritó. Fue un grito de puro terror. Retrocedió gateando. Se resbaló en el suelo mojado y cayó con fuerza. Se arrastró como un cangrejo hacia atrás, hacia la esquina junto a la estufa. ¡Aléjate! Chilló papá. Lanzaba patadas al aire. ¡No me toques! ¡Aléjate de mí! Mr. Purpleface simplemente se quedó allí parado, bloqueándome. Papá estaba hecho bola cubriéndose la cabeza. Estaba sollozando. Gritaba cosas sobre piedras y tierra. ¡Te puse de vuelta! ¡Te puse de vuelta! Yo me quedé en el suelo detrás de Mr. Purpleface. No me moví. Y entonces vi las luces parpadeando en la ventana. Los vecinos debieron haber escuchado los gritos. Oí cómo tiraban la puerta principal de una patada. 2 oficiales entraron corriendo a la cocina. Tenían sus armas fuera. Vieron a papá en la esquina gritándole al aire vacío. Vieron la botella rota. Y me vieron a mí en el suelo llorando. Pero no vieron a Mr. Purpleface. ¡Suelta el arma! Le gritó un policía a papá, a pesar de que papá no sostenía nada. Papá no los escuchó. Estaba señalando a Mr. Purpleface. ¡Ella está justo ahí! ¡Está justo ahí! ¡No dejen que me toque! Los policías lo agarraron. Lucharon con él hasta ponerlo sobre su estómago. Le pusieron las esposas. Y papá seguía gritando. ¡Ella subió! ¡La lluvia la sacó! Un oficial se acercó a mí. Me cargó y me sacó de la cocina en brazos. Mientras caminábamos por el pasillo, miré hacia atrás por encima de su hombro. Mr. Purpleface seguía parado en la cocina. Estaba observando cómo se llevaban a papá. Levantó una mano gris y me despidió. Luego retrocedió hacia las sombras. Me senté en la parte trasera de una patrulla envuelto en una manta. Vi cómo metían a papá en otro auto. Pensé que iría a la cárcel por intentar pegarme. Pensé que iría a la cárcel por estar borracho. No sabía la verdadera razón. No en ese momento. Servicios sociales me llevó esa noche. Unos días después, mis abuelos vinieron por mí. Los padres de mi mamá. No recordaba haberlos visto antes. Me llevaron a su casa a 3 pueblos de distancia. Allí era tranquilo, seguro. Nunca regresé a la casa al final del camino de tierra. Viví con mis abuelos hasta que cumplí 18 años. Eran buenas personas. Vivían en una casa de ladrillo a 3 pueblos de distancia. Tenían un Golden Retriever y un patio trasero con alberca. No había maleza, no había rosas, y nunca hablaban de mi papá. Nunca hablaban de la casa al final del camino de tierra. Fui a terapia por unos años. La psicóloga me dijo que yo tenía una imaginación hiperactiva. Dijo que Mr. Purpleface era un mecanismo de defensa. Dijo que yo creé a un protector porque mi padre era aterrador y yo me sentía solo. Tenía sentido, y yo quería que fuera verdad, así que le creí. Crecí, fui a la universidad, conseguí un trabajo en sistemas y traté de ser normal. No pensé en la casa por mucho tiempo.
La semana pasada mi teléfono sonó. Era un abogado del estado. Me dijo que mi padre había muerto. Murió en la enfermería de la prisión estatal. Su hígado finalmente se había rendido. No me sentí triste. Tampoco me sentí feliz. Simplemente no sentí nada. Fue como escuchar sobre un extraño muriendo en las noticias. El abogado me dijo que no había activos. La casa había sido embargada hace 20 años y no había dinero. Pero hay una caja de efectos personales. Él lo enlistó como su pariente más cercano. ¿La quiere? ¿O nos deshacemos de ella? Casi le digo que se deshicieran de ella, y realmente quería decirlo. Pero al final, envíemela, dije. No sé por qué. Tal vez solo necesitaba verla para creer que realmente se había ido. La caja llegó ayer. Era una pequeña caja de cartón cerrada con cinta de embalaje gruesa. La puse sobre la mesa de mi cocina y me quedé mirándola durante 1 hora antes de ir por un cuchillo. Corté la cinta. Olía a él, incluso después de 20 años. Olía a tabaco rancio y a moho. En su mayoría era basura. Un reloj barato, un encendedor, una pila de cartas que me escribió pero que nunca me envió. No las leí. Al fondo de la caja había un sobre manila. Lo abrí y adentro había una pila de fotos Polaroid viejas. Se estaban enrollando de las esquinas y los colores estaban desteñidos y anaranjados. Las pasé una a una. Había una foto de un camión que no reconocí. Había una foto del aserradero. Había una foto mía de bebé sentado sobre una manta en el pasto. Y entonces la encontré. La última foto de la pila. Fue tomada en la cocina. La vieja cocina en el linóleo amarillo y las luces fluorescentes. Papá estaba sentado a la mesa. Era más joven. Aún no estaba hinchado por la bebida. Le sonreía a la cámara sosteniendo una cerveza. De pie junto a él, con el brazo sobre su hombro, había una mujer. Mi madre. Nunca antes había visto una foto de ella. Mis abuelos no conservaban ninguna. Era pequeña. Tenía el cabello oscuro y una sonrisa tímida. Se veía feliz, pero dejé de respirar cuando vi lo que llevaba puesto. Era una bata de casa, una bata larga, acolchada de color marrón que le llegaba hasta los tobillos. En la foto se veía suave, se veía cálida, pero yo conocía esa bata. Recordaba el sonido que hacía al rozar la pared. Recordaba cómo se arrastraba por la alfombra. Recordaba lo tiesa que estaba, cubierta de lodo seco del patio trasero. Me acerqué más. Miré el cuello de la bata. Tenía un patrón, y lo recordaba. Pequeños diamantes bordados. Mis manos empezaron a temblar. Solía quedarme mirando exactamente ese patrón cuando me escondía detrás del sofá, rezando para que papá se desmayara. Miré su rostro. Era liso. No tenía imperfecciones. Tenía una nariz pequeña. Tenía ojos brillantes. Tenía una sonrisa recta y feliz. Cerré los ojos. De repente estaba de vuelta en aquella sala. Podía oler la tierra mojada. Podía escuchar la respiración húmeda y estrepitosa. Podía ver la piel púrpura e hinchada, la nariz plana, la mandíbula chueca colgando floja. Recordé la forma en que ella se interponía entre él y yo.
Recordé cómo extendía los brazos para ocupar el espacio y que él no pudiera alcanzarme. Dejé la foto sobre la mesa. Durante 20 años pensé que ella me había abandonado. Papá decía que se había escapado. Decía que no quería una familia. Pero ella no huyó. Ella estuvo ahí todo el tiempo. Estaba parada en el pasillo observándolo. Estaba esperando a que la lluvia lavara la tierra para poder entrar de nuevo a la casa. Ella nunca me dejó. Recuerden que